Nancy Liliana Villegas, usted tiene una intervención que hacer porque me levantó la manito, pero también hay una pregunta concreta para usted de uno de los estudiantes, porque tocó un tema súper interesante, súper atractivo en su primera exposición. Cuando habló de energías alternativas, habló de la energía que se puede generar a través de los cambios de temperatura superficial en el mar. Entonces le preguntan, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Qué impactos tiene? ¿Quién lo hace? Cuéntenos un poquito más de eso, pero primero su interpelación que tenía preparada. Ok, muchas gracias. Me quería retroceder un poquito, dos cosas retroceder. Me acordé que la bahía se llama Fundy, en Canadá, queda en la costa este de Canadá. Otro retroceso, pero ya un poquito más acá, relacionado con qué hace uno como entidad pública, en este caso como Universidad Nacional de Colombia, para poder acercarse a la comunidad. Nosotros tenemos diferentes programas que están relacionados precisamente con dar a conocer aquello que nosotros hacemos a diario, que es en la universidad dictar clases ya a pregrado y posgrado, pero hacerlo a ciertos sectores que por una u otra forma no han podido acercarse a la universidad. Uno de esos programas se llama el programa PEAMA, el otro programa PAES, el otro el programa para los que salieron del tema de conflictos. O sea, nosotros estamos yendo a lugares que necesitan de ciertos conocimientos, y son conocimientos que podríamos decir que son realmente generales, pero en sí no. Estamos preparándolos para que ellos vean que tienen toda la posibilidad de aprender y empezar desde allí, desde su sitio, a adquirir ciertos conocimientos. Inclusive los invitamos a que ellos piensen en que pueden hacer algo más ahora que existe esa posibilidad. Hay otro programa que es el programa de reconocimiento por la paz, en donde ya no son cursos que se dan durante todo un semestre, como los 3 programas que acabo de decir, de los cuales, de estos 3 programas que acabo de decir, incluso ya hay chicos que empezaron a venir a la universidad en Bogotá, o sea, terminaron sus cursos allá y ahorita ya ingresaron acá a pregrados. Los otros son, por ejemplo, reconocimiento por la paz. En ese programa nosotros vamos una semana, por decir así, un grupo de profesores para ir a los colegios y enseñarles a ellos algunos temas que pueden ser de interés. Por ejemplo, estuvimos ahorita que nombraron a San Andrés, estuvimos en San Andrés, donde cada profesor que estuvimos allá dimos un taller. El taller mío, lógicamente por el tema que yo manejo, fue el monitoreo visual de la parte atmosférica y de la parte oceanográfica. Se les enseñó a los chicos cómo tenían ellos que reconocer el tipo de nubes y cómo, de acuerdo al tipo de nubes, ellos van a identificar cómo va a estar el clima, cómo ellos visualmente también pueden medir el oleaje, conocer el tipo de oleaje, porque hay diferentes tipos de oleaje. Uno cree que simplemente la ola se movió y ya. Ellos se mueven por diferentes formas y en diferentes direcciones, y por cada cosa de esas tiene su nombre, y se puede relacionar también con cómo va a estar el clima. Así que ese tipo de cosas nosotros hacemos. Hay otra que ya es una maestría llamada la maestría en ciencias exactas, en enseñanza de ciencias exactas y naturales, que está dirigida única y exclusivamente a profesores de colegios, primaria y bachillerato, privados y públicos, para mostrarles a ellos alternativas de enseñanza de las ciencias, matemática, física, etcétera, etcétera. Ellos son personas que ya están como profesores y hay ciertos conocimientos que no han logrado afianzar, entonces nosotros les estamos colaborando en ese sentido. Y hay otra cosa que es un poco más lúdica, pero que también es para brindar conocimiento, que es el programa de la Universidad al Barrio. Nosotros como profesores, algún grupo de profesores, salimos a diferentes barrios ya de Bogotá y les mostramos también diferentes temas. Entonces, esa es la forma como la Universidad Nacional está acercándose a la sociedad también. En cuanto a lo de las energías alternativas, la pregunta sobre las temperaturas, pues bueno, nosotros tenemos que conocer que la columna de agua, entre más cercana se encuentre a la atmósfera, es más cálida,
¿sí? Y que a medida que va bajando, pues lógicamente la temperatura ya en profundidades es menor. Cuando la diferencia entre las primeras capas y la de abajo está alrededor de los 20 grados centígrados, la diferencia entre esas dos capas tiene 20 grados centígrados, nosotros podríamos aprovechar esa energía haciendo unos aparatos, algo así como condensadores, podríamos decir. Son costosos, lógicamente son costosos. Aquí en Colombia se podría hacer, pero para eso se necesita tener las distancias ya horizontales desde la costa hacia aquel sitio cercano a la parte oceánica ya, en donde podamos encontrar esa diferencia. Llegar y simplemente colocarlo, pues lógicamente no es lo óptimo. Para poder llegar a hacer eso, nosotros tendríamos primero que conocer qué podría suceder si en determinado sitio nosotros vamos a intervenir con este tipo de instalaciones. Por lo tanto, no es fácil. Es caro el momento de hacerlo, pero es muy grande la ganancia a futuro. Por lo tanto, ¿estamos preparados para hacerlo? No única y exclusivamente ¿por qué? Por el hecho de que todavía no tenemos un estudio detallado de cada uno de los sectores costeros que podrían permitirme llegar hacia aquel sitio donde podamos nosotros tener esos valores de temperatura que necesitamos. Pero sí es posible hacerlo. Bueno, me pide la palabra el doctor Rivillas. Hacemos lo mismo, su entrada, lo que me quiera anotar con respecto a lo que estamos hablando, y una pregunta que va dirigida a usted, y es ¿qué tan viable vería la ubicación de una empresa recicladora de todo ese material que generan los residuos que llegan a las playas, de los cuales usted nos ha hablado, de todo el proyecto que tienen y el trabajo que tienen con comunidades? ¿Y qué importancia tendría generar esa empresa para que haya desarrollo en la misma zona? Esa es una pregunta. La segunda que contiene esta boleta la hago después porque si no nos enredamos. Bueno, yo respecto al tema de energía, para cerrar y de pronto comentar un poco, si bien el tema de las energías renovables hay potencial en Colombia, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros del proyecto tenemos un proyecto de Colciencias para evaluar el potencial eólico en el departamento del Atlántico. Hemos encontrado que se tiene una disponibilidad bastante amplia en términos de kilovatio, ¿sí? y las mejores localidades. Está el tema de la desembocadura, que también es otro proyecto que los profesores de física están desarrollando con unas celdas para aprovechamiento del intercambio agua dulce. Y con respecto al tema por ahí en la pregunta anterior decía cuáles son las implicaciones, por ejemplo, del aumento de la temperatura superficial del mar. Bueno, si tenemos un mar más caliente, pues habrán más huracanes, ¿cierto? Como para cerrar eso. En cuanto al tema de residuos sólidos, tenemos un profesor, digamos, yo no soy el experto en el tema, pero él sí me ha echado muchos cuentos y de lo que me acuerdo. Una vez que se toma, por ejemplo, el tema del PET, incluso ellos llevan unas investigaciones del material de PVC que se extrae de la playa, ellos lo trituran y hay una planta trituradora, y con ese triturado de PVC lo están aplicando para agregados en concreto, para construcciones sostenibles, construcciones LEED. Es un tema que se maneja ahí. Incluso ya han explorado con cáscaras de huevo también y con almidón de yuca, cómo reemplazar el agregado en el concreto para aplicarlo a construcciones sostenibles, entonces en temas térmicos, y obviamente pues también hacen un análisis de compresión para ver la estabilidad de que la casa no se vaya a caer, ¿cierto?, al cambiar ese material. Entonces sí que hay mucho potencial. Me cuenta él que, por ejemplo, en Alemania, donde él estudió, para los alemanes la basura es un negocio, ellos no dejan perder absolutamente nada. No existe el concepto de basura. Exactamente, igual Finlandia, Suecia. Y se acaba de sumar al instituto que está trabajando con este profe de residuos sólidos, un profesor de arquitectura, él trabaja urbanismo sostenible. Entonces ellos hicieron un muy buen enlace porque el profesor de arquitectura trabaja con un tema que se llama metabolismo urbano,
Yo quedé así sorprendido, metabolismo urbano, ¿qué es eso? Contame, por favor. Entonces me decía, el cuerpo humano, cuando usted toma el alimento, todos sus nutrientes, él aprovecha absolutamente todo, el cuerpo humano. Bueno, llevemos eso a una ciudad. ¿Cómo hacer un metabolismo urbano de tal forma de que todos los residuos que los pobladores de una ciudad generan sean aprovechados por diferentes estructuras? ¿Sí? Incluso, me decía él, después de que el residuo sale del cuerpo humano, hay otros ecosistemas que aprovechan eso. Entonces, eso es lo que están buscando. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Eso es un tema increíble. Pues no es como, se sale un poco de la pertinencia pues, del tema, pero hay mucha cosa. Tiene todo que ver. Mire, sobre todo, profesor Rivillas, que usted me va dando ejes también para… ayer lo hablábamos con directivos de la universidad, cómo extender esta convocatoria del Foro del Agua a los comunicadores, porque necesitamos que esto se cuente, que esto salga, que… Ahora decía el moderador del foro o el presentador que necesitábamos que esto saliera de las cuatro paredes, que las redes sociales, que etcétera, y yo siempre convoco a los comunicadores y cuando lo hago les digo, mire, cuando ustedes empiezan a meter el dedito así suavecito, a empezar a mirar qué se está haciendo, es donde uno se da cuenta de la cantidad de cosas maravillosas. A mí me encanta ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Lo que pasa es que yo pertenezco a una generación en donde el periodismo se veía… Yo pienso que avasallado por el conflicto y nos llenábamos de noticias del conflicto y a lo último del noticiero había que meter una noticita buena y entonces uno se buscaba cualquier cosita, llamaban la notica buena como para no quedar tan aburrido. Hoy en día la cosa es, yo creo que tiene que ser al revés. Entrados en el posconflicto y sigamos creyendo que eso es posible, tenemos que mirar de esa manera, mirar lo bueno y multiplicarlo. Cada vez que hablamos de lo bueno crece. Eso me parece que es clave. Tanto es así que aquí hay un muchacho que pregunta, no sé si es un muchacho o una chica, no firma, pero dice que teniendo en cuenta esos procesos que se llevan a cabo de apoyo a los asentamientos costeros, esa limpieza de las playas, ¿cómo podemos hacer para pertenecer a esos grupos de apoyo? Aquí ya hay voluntarios. Eso lo maneja solo la Universidad del Norte. Usted nos ha dicho, no, se ha involucrado muchísima gente. ¿Cómo hacer para montarse a ese bus? Bueno, esto es, como todo en la vida, todo es de proceso. A mí me gusta mucho contar este cuento porque cuando yo empecé con el tema de limpieza de playas, tiene que ver con que yo dicto una materia que se llama Ingeniería de Ríos y Costas y yo siempre les doy unas 2 clases en la playa o en la desembocadura. Y por ires y venires terminé en esta playa, un semestre les dicté la cátedra, pero quedé muy sorprendido con el estado de esa playa, tanto así que al semestre siguiente les dije, bueno, hay bonificación en tal quiz para que aquella persona que ese día me lleve 3 bolsas de basura y vamos